12 personas subieron a una camioneta rumbo a las montañas de Tamaulipas en marzo de 2019. 14 regresaron 5 días después. Pero cuando las fotografías del retorno comenzaron a circular en redes sociales, alguien notó algo que heló la sangre de toda una comunidad. 2 de los excursionistas que volvieron no proyectaban sombra alguna bajo el sol del mediodía. No era un error de cámara, no era un truco de luz, era algo que desafiaba toda lógica conocida. Y lo que se descubrió después en un teléfono celular abandonado revelaría una verdad tan perturbadora que las autoridades decidieron clasificar el caso como inexplicable. Esta es la historia de lo que realmente ocurrió en aquellas montañas olvidadas, donde la frontera entre nuestro mundo y algo más se volvió peligrosamente delgada. Si buscas respuestas en los lugares donde la razón se quiebra, suscríbete a Ecos del Silencio, porque algunas historias no terminan nunca, solo esperan a ser contadas. El grupo se conoció a través de un foro de senderismo en línea llamado Rutas Olvidadas. Eran 12 personas de distintas partes de México, unidos por una pasión común: explorar los rincones menos transitados del país. Había profesores, ingenieros, una enfermera, 2 estudiantes universitarios, un fotógrafo freelance y hasta un chef retirado. Ninguno se conocía en persona antes de ese marzo de 2019, pero durante meses habían compartido rutas, consejos y una creciente amistad digital. La idea de explorar la Sierra de San Carlos en Tamaulipas surgió de Rodrigo Alemán, un ingeniero civil de 38 años con experiencia en montañismo. Rodrigo había investigado la zona durante semanas. Según mapas antiguos y relatos de pobladores, existía un sendero olvidado que conectaba 3 pueblos abandonados de la época colonial. Prometía vistas espectaculares, historia oculta y la clase de aventura que ningún tour comercial ofrecería jamás. La convocatoria fue simple: 5 días, 4 noches, dificultad moderada alta. Se requería experiencia previa, equipo completo y disposición para acampar en condiciones rústicas. 11 personas confirmaron su asistencia. Rodrigo sería el 12º. El punto de encuentro quedó establecido: el pueblo de Santa Eulalia, una comunidad de apenas 400 habitantes en las faldas de la sierra, conocida principalmente por su iglesia del siglo XVIII y sus leyendas sobre apariciones. Nadie del grupo prestó atención a esas leyendas. Eran historias de abuelas, pensaron, el tipo de folclore que adorna cada rincón rural de México. El jueves 12 de marzo, todos llegaron a Santa Eulalia. Rentaron 2 camionetas en el pueblo vecino y se reunieron en la pequeña plaza central. Las presentaciones fueron cálidas y entusiastas. Estaba Marina Ochoa, la enfermera de Monterrey, con una risa contagiosa. Daniel y Sofía, la pareja de maestros de Puebla que documentaba cada viaje en su canal de YouTube. Ernesto, el fotógrafo callado que cargaba 3 cámaras y hablaba poco. Isabel, una abogada de 42 años que buscaba desconectarse del estrés de la Ciudad de México. Los hermanos Campos, Pablo y Natalia, estudiantes de biología fascinados por la flora endémica de la región. Lorenzo, el chef que a sus 55 años había decidido que la vida era demasiado corta para no explorar. Verónica, una diseñadora gráfica con tatuajes de montañas en los brazos. Gabriel, un contador que ocultaba su profesión aburrida detrás de historias increíbles de viajes. Y finalmente Claudia, una joven de 23 años que trabajaba en una librería y soñaba con escribir su propia novela de aventuras algún día. Rodrigo reunió al grupo frente a la iglesia. Desplegó un mapa plastificado sobre el capó de una de las camionetas. Con un marcador rojo trazó la ruta. Subirían por el sendero viejo, acamparían la primera noche en el claro del Encino Grande,
un árbol legendario que supuestamente tenía más de 300 años. El segundo día llegarían a las ruinas de San Bartolomé, el primero de los pueblos abandonados. Allí pasarían 2 noches explorando la zona. El cuarto día descenderían por el cañón del Río Seco hasta Santa María de las Cuevas, el último pueblo fantasma, y el quinto día regresarían a Santa Eulalia por una ruta más corta. Total, aproximadamente 60 kilómetros, con un desnivel acumulado de 2000 metros. Mientras Rodrigo explicaba los detalles, un anciano se acercó al grupo. Vestía ropa de trabajo gastada y un sombrero de palma deshilachado. Se quedó mirándolos en silencio hasta que Marina le preguntó si necesitaba algo. El viejo negó con la cabeza, pero habló con voz rasposa. No suban cuando caiga la tarde, no en esas montañas, no en marzo. Rodrigo sonrió con paciencia y le aseguró que tenían experiencia. El anciano insistió. Cada 7 años algo camina por esos senderos, algo que no es de aquí, y este es el 7º año. Varios del grupo intercambiaron miradas divertidas. Verónica hasta tomó una foto del viejo para su Instagram con el caption: "Las leyendas locales nunca fallan". El anciano se alejó moviendo la cabeza, murmurando algo sobre los que vuelven distintos. Esa tarde cargaron las mochilas en las camionetas y compraron provisiones de último momento en la tienda del pueblo. Tortillas, latas de frijoles, café, chocolate. La dueña, una mujer de mediana edad llamada Rocío, también intentó advertirles. «Mi abuelo desapareció en esas montañas hace 40 años», dijo mientras cobraba. «Volvió 3 semanas después, pero no era él. Hablaba igual, se veía igual, pero mi abuela lo supo. Lo supo porque ya no soñaba y porque su sombra se movía un segundo tarde». El grupo agradeció la historia con cortesía, pagó y salió. Ya en la calle, Daniel comentó: «Este pueblo tiene marketing natural para turismo oscuro. Deberían aprovecharlo». Todos rieron. Pasaron la noche en un pequeño hostal. Cenaron tacos en el único restaurante abierto y brindaron con cervezas por la aventura que comenzaría al amanecer. La conversación fluyó durante horas. Cada uno compartió su historia. ¿Por qué amaban las montañas? ¿Qué buscaban en estos viajes? ¿Cuál había sido su experiencia más extrema? Gabriel contó sobre aquella vez que se perdió en Oaxaca y tuvo que dormir en una cueva. Lorenzo habló de su travesía por los Pirineos. Isabel confesó que estos viajes eran su terapia, la única forma en que lograba silenciar la ansiedad que la perseguía desde la muerte de su madre. La noche fue perfecta, cálida, llena de esa emoción particular que solo existe en las vísperas de una aventura. A las 5 de la mañana del viernes 13, las alarmas sonaron en todas las habitaciones. El desayuno fue rápido: café, pan dulce, fruta. A las 6:30 ya estaban subiendo las mochilas a las camionetas. El aire fresco de la madrugada olía a pino y tierra húmeda. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y rosa. Rodrigo verificó que todos llevaran el equipo obligatorio: mapa, brújula o GPS, linterna, botiquín, agua suficiente. A las 7 en punto, las camionetas arrancaron. El pueblo todavía dormía, solo algunos perros callejeros los vieron partir. Tomaron un camino de terracería que se adentraba en las montañas. Durante 40 minutos avanzaron por un paisaje cada vez más salvaje. Los cactus gigantes daban paso a pinos y encinos. El camino se volvía más estrecho, más rocoso. Finalmente llegaron al inicio del sendero, marcado por un arco de piedra natural que parecía la entrada a otro mundo. Todos bajaron, estiraron las piernas, ajustaron las correas de sus mochilas. Ernesto ya estaba tomando fotografías de la luz matutina filtrándose entre los árboles.
Sofía encendió su cámara para grabar la partida. Aquí estamos, amigos, Santa Eulalia a nuestras espaldas, aventura adelante. Somos 12 valientes dispuestos a conquistar la Sierra de San Carlos. Daniel agregó desde atrás, y a sobrevivir las historias de fantasmas. Todos rieron. Claudia escribió en su libreta, Día 1, 7 de la mañana. Todo es posible todavía. Rodrigo formó al grupo y dio las últimas instrucciones. Caminaban en fila, respetaban el ritmo del más lento, descansaban cada hora, nadie se adelantaba ni se rezagaba. Todos asintieron. A las 7:20 comenzaron a caminar. El sendero subía de manera constante pero manejable. El bosque los envolvió rápidamente. Árboles centenarios creaban un techo verde que filtraba la luz en columnas doradas. El silencio era profundo, interrumpido solo por el crujir de hojas secas bajo sus botas y el canto ocasional de algún pájaro. Después de 1 hora, hicieron su primer descanso. Todos estaban de buen ánimo, sudorosos, pero contentos. Marina comentó que el aire aquí era distinto, más limpio, como si los pulmones pudieran finalmente expandirse completamente. Pablo, el estudiante de biología, identificó varias especies de helechos y musgos. Su hermana Natalia recolectó muestras para su colección. El sendero continuó ascendiendo. A media mañana alcanzaron un mirador natural desde donde se veía todo el valle. El pueblo de Santa Eulalia parecía un conjunto de puntos blancos diminutos a lo lejos. Tomaron fotos, bebieron agua, comieron barras energéticas. Fue Verónica quien primero notó algo extraño. Señaló hacia un árbol caído a unos 20 metros del sendero. ¿Ven eso?, preguntó. Todos miraron. Sobre el tronco muerto había un círculo perfecto de piedras y en el centro una especie de muñeca hecha con ramas, pasto seco y lo que parecían ser plumas de ave. Rodrigo se acercó a examinarla. «Es una ofrenda», dijo. «Probablemente de alguna comunidad indígena de la zona. Hay que respetarla y no tocarla». Pero había algo inquietante en esa figura tosca. Los ojos estaban hechos con semillas negras que parecían seguirte. Isabel sintió un escalofrío y se alejó. «Vámonos ya», dijo con voz tensa. Continuaron caminando, pero el ambiente había cambiado sutilmente. Las conversaciones se volvieron más escasas. Cada uno parecía sumido en sus propios pensamientos. Al mediodía, alcanzaron el claro del encino grande. El árbol era impresionante, un gigante retorcido con ramas que se extendían como brazos petrificados hacia el cielo. Su tronco era tan ancho que habrían necesitado 6 personas tomadas de las manos para rodearlo. El claro era perfecto para acampar, plano, con acceso a un pequeño arroyo que bajaba de la montaña. Rodrigo dio la orden de montar el campamento. Trabajaron en equipos. Algunos levantaron las tiendas, otros recolectaron leña. Lorenzo y Gabriel prepararon la comida. En 2 horas, el campamento estaba listo. 6 tiendas distribuidas en semicírculo alrededor del encino grande. Una fogata en el centro. Todo parecía sacado de un manual de excursionismo perfecto. La tarde transcurrió en calma. Algunos exploraron los alrededores, otros descansaron en sus tiendas. Ernesto desapareció entre los árboles con sus cámaras, persiguiendo la luz perfecta del atardecer. Claudia se sentó contra el encino con su libreta, escribiendo impresiones del viaje. Isabel y Marina caminaron hasta el arroyo y metieron los pies en el agua helada, riendo como niñas. Los hermanos Campos encontraron una especie de orquídea silvestre que Pablo juró nunca haber visto en ningún libro. La fotografió desde todos los ángulos, mientras Natalia tomaba notas detalladas. Daniel y Sofía grabaron un video para su canal hablando sobre la belleza de desconectarse del mundo digital y reconectarse con la naturaleza. Gabriel improvisó una caña de pescar con una rama y sedal que traía en su mochila.
aunque todos sabían que el arroyo era demasiado pequeño para tener peces. La intención era lo que contaba. Lorenzo preparó una cena sorprendentemente elaborada, con los ingredientes limitados que tenían: pasta con verduras deshidratadas, especias que había traído de su cocina, y una salsa que hizo parecer gourmet lo más básico. Cuando cayó la noche, se reunieron alrededor de la fogata. Las llamas bailaban, proyectando sombras largas y danzantes sobre los árboles circundantes. Lorenzo sirvió la cena en platos de camping y todos comieron con un apetito que solo da el ejercicio físico extremo y el aire de montaña. La conversación fluyó naturalmente hacia las historias de miedo. Fue inevitable. Estaban en medio de un bosque oscuro, lejos de cualquier civilización, rodeados de leyendas locales. Gabriel inició contando una historia que le había contado su abuela sobre un pueblo donde todas las personas desaparecieron una noche y solo quedaron sus sombras pegadas a las paredes de sus casas. Verónica relató una experiencia que tuvo en Japón, en el bosque Aokigahara, donde sintió que algo la observaba constantemente. Daniel compartió una historia viral de internet sobre excursionistas que encontraron escaleras en medio del bosque que no llevaban a ninguna parte. Fue entonces cuando Isabel, con voz más seria de lo habitual, dijo: «Creo que deberíamos hablar sobre las advertencias del pueblo». Varios gruñeron en broma, pero ella insistió: «No digo que crea en fantasmas o maldiciones, pero esas personas realmente creen lo que dicen. Y las leyendas siempre tienen un origen. Algo pasó en estas montañas, algo real que se transformó en mito con el tiempo». Rodrigo, siempre pragmático, explicó que las leyendas rurales son comunes en todo México, especialmente en zonas remotas donde la educación es limitada y las tradiciones orales persisten. «Las personas necesitan explicaciones para lo inexplicable», dijo. «Si alguien desaparece en las montañas, es más fácil culpar a espíritus que aceptar que se perdió y murió de hipotermia». Marina estuvo de acuerdo, pero agregó: «¿Y qué hay de lo que dijo esa mujer? Sobre el abuelo que volvió, pero no era él, sobre la sombra que se movía tarde». Silencio. Las llamas crepitaban. Finalmente Lorenzo rió y dijo: «Si alguno de nosotros vuelve sin sombra, al menos tendremos una buena historia que contar». La noche avanzó. Las risas regresaron. Alguien sacó una botella de tequila que habían ocultado en una mochila y todos tomaron un trago, brindando por el primer día exitoso. Cerca de las 11, el cansancio comenzó a hacer efecto. Uno por uno fueron retirándose a sus tiendas. Rodrigo organizó turnos de guardia, una precaución básica que siempre tomaba en campamentos remotos. 2 personas permanecerían despiertas en turnos de 2 horas, alimentando la fogata y manteniéndose alertas ante cualquier emergencia o animal salvaje. Ernesto y Gabriel tomaron el primer turno. El resto se metió en sus sacos de dormir. Los sonidos del bosque nocturno los arrullaron. El viento entre las ramas, el arroyo corriendo, el ocasional crujido de una rama quebrándose a lo lejos. A las 2 de la madrugada, durante el segundo turno de guardia, Verónica y Pablo escucharon algo extraño. Un sonido como de pasos, pero no exactamente. Era más pesado, más deliberado. Venía de la oscuridad más allá del círculo de luz de la fogata. Verónica tomó su linterna y la dirigió hacia los árboles. Nada. Pablo la imitó. Tampoco vio nada. Pero el sonido continuó durante unos 30 segundos más, alejándose lentamente. «Probablemente un venado», susurró Pablo. Verónica asintió, pero mantuvo su linterna encendida el resto de su turno. No mencionaron el incidente por la mañana. No había razón para alarmar a los demás por algo que probablemente tenía una explicación completamente racional. El sábado amaneció cubierto de neblina.
El campamento despertó lentamente, cada persona emergiendo de su tienda con el cabello revuelto y ojos hinchados. Lorenzo preparó café instantáneo que todos bebieron como si fuera néctar de los dioses. El desayuno fue simple: avena, nueces, fruta deshidratada. Mientras comían, Rodrigo anunció el plan del día: desmantelar el campamento, continuar la ascensión hacia San Bartolomé, llegar antes del atardecer. Según sus cálculos, era una caminata de 7 horas, un poco más exigente que el día anterior porque el sendero era más empinado y rocoso. Todos asintieron, terminaron su café y comenzaron a guardar sus cosas. Fue Daniel quien notó la primera señal extraña. Mientras desmontaba su tienda, encontró algo colgando de una rama baja sobre ella. Otra figura hecha de ramas y pasto, similar a la que habían visto el día anterior en el sendero, pero más pequeña. Esta tenía algo atado alrededor de su cuello, un cordón rojo con 3 semillas ensartadas. Daniel llamó a Sofía, quien inmediatamente comenzó a grabar. Otros se acercaron. Marina se inclinó para examinarla más de cerca. «No estaba aquí anoche», dijo con certeza. «Revise esta rama cuando colgué mi linterna. No había nada». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Rodrigo tomó la figura con cuidado y la examinó. «Alguien la puso aquí», dijo finalmente. «O alguien de nosotros como broma, o alguien más pasó por el campamento durante la noche». Ambas opciones eran inquietantes. Nadie admitió haber hecho la figura. Y la idea de que alguien había estado en el campamento sin ser detectado era perturbadora. Isabel sugirió que tal vez habitantes locales subían a estas montañas para hacer rituales o dejar ofrendas, y simplemente no los habían visto porque estaban dormidos. Era la explicación más lógica. Rodrigo guardó la figura en su mochila. «La llevaremos», dijo. «Tal vez alguien en San Bartolomé pueda decirnos qué significa». Terminaron de desmantelar el campamento en un silencio más pesado que el de la noche anterior. La niebla todavía no se disipaba completamente, dándole al bosque una cualidad onírica, como si caminaran dentro de una acuarela difusa. A las 8:30 retomaron el sendero. La ascensión era efectivamente más dura. El terreno se volvió más rocoso, el camino más estrecho. En algunos tramos tenían que trepar, usando manos y pies. El grupo se alargó naturalmente, con los más experimentados adelante y los menos acostumbrados rezagándose un poco atrás. Durante una pausa a media mañana, Ernesto les mostró algunas de las fotografías que había tomado la noche anterior. Tenía imágenes espectaculares del encino grande iluminado por la luna, de la fogata con las siluetas del grupo alrededor, del bosque sumido en sombras, pero había una foto que los hizo callar. Era una toma que Ernesto había hecho alrededor de las 9 de la noche, cuando todos todavía estaban despiertos junto al fuego. La cámara había capturado al grupo completo, 12 personas claramente visibles, pero en el borde del cuadro, apenas visible entre los árboles oscuros, había una figura 13ª, una silueta que no pertenecía a ninguno de ellos. Estaba de pie, inmóvil, observándolos. Ernesto juró que no había visto a nadie cuando tomó la foto. Amplió la imagen en la pantalla de su cámara. La figura era alta, delgada, y aunque estaba en sombras, parecía vestir algo oscuro. Su postura era antinatural, ligeramente inclinada hacia adelante. «Es un error de la cámara», dijo Rodrigo, con voz que intentaba sonar convincente. «Una ilusión óptica creada por las sombras y la luz de la fogata». Pero nadie parecía realmente convencido. Continuaron caminando, ahora con una tensión palpable. Cada crujido del bosque los hacía girar la cabeza. Cada sombra entre los árboles los ponía en alerta. El sendero los llevó a través de una zona particularmente densa del bosque, donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz del sol. El aire allí era más frío, húmedo, y olía a tierra vieja,
y hojas en descomposición. Fue en ese tramo donde Claudia, que caminaba casi al final del grupo, sintió que alguien caminaba detrás de ella. Se detuvo y giró. Nadie. Todos estaban adelante. Pero la sensación persistía, esa certeza primitiva de ser observada. Aceleró el paso hasta alcanzar a Lorenzo, y el resto del camino lo hizo junto a él, hablando de trivialidades solo para llenar el silencio. Alcanzaron las ruinas de San Bartolomé a las 3 de la tarde. El pueblo abandonado emergió del bosque como un fantasma de piedra. Había sido una comunidad minera del siglo XVIII, próspera durante décadas, hasta que las vetas de plata se agotaron y la gente simplemente se fue. Lo que quedaba eran los esqueletos de 15 o 20 edificios, una iglesia con el techo colapsado, casas con paredes de piedra todavía en pie, pero sin puertas ni ventanas, lo que parecía haber sido una plaza central, ahora cubierta de maleza y árboles jóvenes. Había algo profundamente melancólico en ese lugar, una tristeza que parecía emanar de las piedras mismas. Este había sido un lugar lleno de vida alguna vez, familias, niños jugando, comerciantes vendiendo, campanas de iglesia sonando. Ahora solo quedaba silencio y ruinas. Rodrigo eligió un espacio abierto cerca de la iglesia para establecer el campamento. Todos dejaron caer sus mochilas con alivio. Los músculos doloridos después de 7 horas de caminata extenuante. Mientras algunos comenzaban a montar las tiendas, otros exploraron las ruinas. La iglesia era lo más impresionante. Aunque el techo había colapsado, las paredes todavía se mantenían en pie y el altar de piedra permanecía intacto. Había restos de lo que alguna vez fueron frescos en las paredes, imágenes de santos descoloridas, ángeles con las caras borradas por el tiempo y el clima. Daniel y Sofía entraron grabando, sus voces resonando extrañamente en el espacio vacío. Isabel encontró una pila de piedra para agua bendita, todavía en su lugar, junto a lo que había sido la entrada. Metió los dedos dentro. Estaba llena de agua de lluvia fría y oscura. Marina y Verónica exploraron una de las casas mejor conservadas. Las habitaciones eran pequeñas, con pisos de tierra compactada y ventanas que no eran más que agujeros en las paredes. En una esquina encontraron restos de cerámica rota, probablemente platos o jarras. En otra, lo que parecían ser los restos de una cama de madera completamente podrida. Mientras Marina fotografiaba los artefactos, Verónica sintió nuevamente esa sensación de ser observada. Giró rápidamente, pero la habitación estaba vacía. Solo polvo suspendido en los rayos de luz que entraban por las ventanas. «Este lugar me pone los pelos de punta», admitió en voz baja. Marina asintió. «A mí también. Vámonos». Salieron rápidamente, aliviadas de volver a la luz del sol. Esa tarde, mientras Lorenzo preparaba la cena y la mayoría descansaba, Pablo y Natalia hicieron un descubrimiento inquietante. Explorando el perímetro del pueblo, encontraron un pequeño cementerio oculto detrás de la iglesia. Las tumbas eran simples montículos de piedra, la mayoría sin marcadores, pero lo perturbador no eran las tumbas antiguas, sino las ofrendas recientes. Había docenas de esas figuras hechas de ramas y pasto, idénticas a las que habían encontrado en el sendero y en el campamento. Estaban colocadas sobre cada tumba, y algunas colgaban de los árboles circundantes. Todas tenían cordones rojos atados, y todas tenían esas semillas negras por ojos que parecían seguirte sin importar desde dónde las miraras. Pablo tomó fotografías extensivas mientras Natalia dibujaba en su libreta. Cuando regresaron al campamento y contaron lo que habían encontrado, el ambiente se volvió aún más tenso. Ernesto propuso una teoría. «Claramente hay gente que todavía viene aquí», dijo.
Tal vez descendientes de los habitantes originales, o algún grupo que usa este lugar para ceremonias. Por eso las advertencias en el pueblo, por eso las ofrendas. Probablemente no quieren turistas aquí y usan el miedo para mantener a la gente alejada. Era una explicación racional, pero no explicaba por qué nadie los había confrontado directamente, o por qué alguien pondría una ofrenda en su campamento sin hacerse notar. Rodrigo sugirió que tal vez deberían considerar acortar el viaje, saltar Santa María de las Cuevas y descender directamente al pueblo mañana. Pero la propuesta fue recibida con resistencia. Habían planeado este viaje durante meses. Habían llegado hasta aquí. 2 días más y habrían completado la ruta. Gabriel argumentó que si realmente hubiera peligro, ya lo habrían enfrentado. Sea lo que sea que está pasando, dijo. Claramente quien sea que esté dejando estas cosas no nos quiere hacer daño. Solo nos están observando, tal vez incluso protegiéndonos a su manera. Esa noche comieron en un silencio contemplativo. La comida estaba buena, pero nadie tenía mucho apetito. El sol se puso temprano, oculto detrás de las montañas, y la oscuridad cayó sobre San Bartolomé como una cortina pesada. Encendieron una fogata más grande que la noche anterior, como si más luz pudiera mantener a raya lo desconocido. No contaron historias de miedo esta vez. En cambio, hablaron de cosas mundanas, trabajos, familias, planes futuros, cualquier cosa para mantener las mentes ocupadas con normalidad. Los turnos de guardia se organizaron nuevamente. Esta vez nadie protestó. Todos entendían la necesidad. Durante el primer turno, Claudia y Lorenzo estaban sentados junto al fuego cuando escucharon música. Era débil, lejana, pero inconfundible. Una melodía lenta tocada en lo que sonaba como una flauta de madera. Venía de dirección a la iglesia. Se miraron confirmando que ambos la escuchaban. Lorenzo se puso de pie lentamente, tomó su linterna y caminó hacia las ruinas. Claudia lo siguió, su corazón latiendo con fuerza. La música se detuvo cuando llegaron a la iglesia. Iluminaron el interior con sus linternas. Nada, solo sombras largas y el altar silencioso. ¿Lo imaginamos?, susurró Claudia. Lorenzo negó con la cabeza. Los dos no podemos imaginar lo mismo. Regresaron al fuego, pero ninguno mencionó el incidente cuando Isabel y Gabriel tomaron el siguiente turno. ¿Para qué asustar a los demás si no habían visto nada concreto? Pero Isabel y Gabriel también experimentaron algo durante su turno. A las 3 de la madrugada, mientras alimentaban la fogata, notaron luces moviéndose entre las ruinas. Pequeños puntos de luz pálida, como velas, flotando sin seguir ningún patrón. Había 5, tal vez 6, apareciendo y desapareciendo. Gabriel quiso investigar, pero Isabel lo detuvo. «No», dijo con firmeza, «no sabemos qué es eso». Observaron las luces durante casi 20 minutos, hasta que gradualmente se desvanecieron. Por la mañana, cuando todos compartieron lo que habían experimentado durante sus turnos de guardia, quedó claro que nadie había dormido realmente bien. Todos habían escuchado cosas, visto cosas, sentido cosas. La pregunta era, ¿qué hacer al respecto? El domingo amaneció con un cielo gris y pesado que amenazaba lluvia. El grupo se reunió después del desayuno para discutir. Rodrigo presentó nuevamente la opción de descender inmediatamente. Esta vez hubo más consideración, pero fue Sofía quien señaló algo importante. «Miren, todos estamos asustados, lo entiendo, pero no ha pasado nada realmente malo. Nadie está herido. Nada nos ha atacado. Sí, hay cosas raras, pero ¿no es ese el tipo de experiencia que buscamos? ¿Lo auténtico, lo inexplicable, lo que nos saca de nuestra zona de confort?» Daniel estuvo de acuerdo. «Si nos vamos ahora, siempre nos preguntaremos qué habría pasado. Siempre sentiremos que dejamos algo incompleto».
La discusión continuó durante 1 hora. Finalmente votaron. 7 decidieron continuar. 5 querían regresar. Rodrigo planteó la imposibilidad de dividir el grupo. Era demasiado peligroso. Tenían que decidir juntos. Después de más debate, los 5 cedieron. Continuarían, pero con una condición. Si algo más sucedía, algo concreto y amenazante, descenderían inmediatamente sin discusión. Desmontaron el campamento bajo un cielo cada vez más oscuro. La lluvia comenzó cuando estaban listos para partir. Una llovizna fría que empapaba lentamente. Se pusieron sus capas impermeables y comenzaron el descenso hacia el cañón del río seco. El sendero era traicionero bajo la lluvia. Las rocas se volvían resbaladizas. El barro se acumulaba en las suelas de sus botas. Avanzaban lentamente, ayudándose unos a otros en las partes más difíciles. La lluvia se intensificó a media mañana, convirtiéndose en un aguacero. Rodrigo decidió buscar refugio. Encontraron una cueva poco profunda en el lado del cañón, lo suficientemente grande para que todos entraran. Se apretujaron dentro, chorreando agua, tiritando. Esperarían a que lo peor de la tormenta pasara. Fue durante esa espera forzada, en la cueva oscura con la lluvia golpeando afuera como 1000 tambores, cuando sucedió algo que cambiaría todo. Ernesto, intentando secar su cámara, revisó las fotos del día anterior. Había tomado una panorámica del grupo antes de salir de San Bartolomé. Era una foto grupal, todos parados frente a la iglesia en ruinas, sonriendo a pesar del cielo gris. Ernesto la amplió para verificar la exposición. Entonces se quedó paralizado. Contó, 1 vez, 2 veces, 3 veces. Había 14 personas en la fotografía. Ellos eran 12. Pasó la cámara a Rodrigo sin decir palabra. Rodrigo miró la pantalla y palideció. 1 por 1. Todos vieron la imagen. Era innegable. Había 14 figuras en esa foto, no 12. 2 personas extra estaban entre ellos, tan naturales como si siempre hubieran estado allí. Una estaba entre Marina y Gabriel, una mujer con cabello largo y oscuro que ninguno recordaba. La otra estaba al final de la fila, un hombre de complexión delgada con la cara ligeramente borrosa, como si se hubiera movido justo cuando el obturador disparó. El silencio en la cueva era absoluto, excepto por el sonido de la lluvia. Todos se miraban entre sí con una mezcla de confusión y creciente terror. Marina fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. «Eso es imposible. Yo estaba ahí, solo éramos 12». Claudia comenzó a temblar, no por el frío, sino por algo mucho más profundo. Gabriel tomó la cámara y amplió las caras de las 2 figuras extra. No eran borrosas por movimiento, eran borrosas como si no estuvieran completamente allí. Isabel se levantó abruptamente y salió de la cueva bajo la lluvia. Marina corrió detrás de ella y la encontró vomitando junto a una roca. «Necesitamos irnos», dijo Isabel cuando pudo hablar. «Ahora, no mañana, ahora». Rodrigo asintió. El acuerdo se alcanzó sin debate. Esperarían a que la lluvia amainara y entonces descenderían directamente a Santa Eulalia por la ruta más corta, olvidándose de Santa María de las Cuevas. La lluvia comenzó a ceder después de 2 horas. Salieron de la cueva con un sentido de urgencia que bordeaba el pánico. El sendero de descenso era empinado y peligroso bajo la humedad, pero ya no les importaba la precaución. Solo querían salir de esas montañas. Bajaban tan rápido como podían mantener el equilibrio, resbalando ocasionalmente pero sin detenerse. Nadie hablaba. Solo el sonido de respiraciones agitadas, botas golpeando barro y roca, el ocasional grito de advertencia cuando alguien tropezaba. Descendieron durante 4 horas sin descanso, empujando sus cuerpos más allá del agotamiento. Cuando finalmente alcanzaron terreno más plano y el bosque comenzó a abrirse,
La tensión disminuyó ligeramente. Podían ver el valle abajo. El pueblo estaría a lo sumo a 2 horas más de caminata. Fue entonces cuando Natalia se detuvo súbitamente y gritó. Todos se voltearon. Estaba mirando a su hermano Pablo con los ojos muy abiertos, señalándolo con un dedo tembloroso. ¿Qué?, preguntó Pablo confundido. Natalia dio un paso atrás. «Tu sombra», dijo con voz quebrada. Todos miraron. El sol de la tarde estaba bajo, proyectando sombras largas de todos ellos sobre el terreno. Todos excepto uno. Pablo estaba parado bajo la luz directa del sol, pero no proyectaba ninguna sombra. El suelo a sus pies estaba vacío. Rodrigo parpadeó, pensando que era una ilusión óptica, pero no lo era. Se acercó a Pablo y movió su mano frente a él. Su propia sombra se movía en el suelo. La de Pablo no existía. Un silencio helado cayó sobre el grupo. Pablo miró hacia abajo, vio el espacio vacío donde debería estar su sombra, y sus piernas cedieron. Cayó de rodillas. «No lo entiendo», susurró. «No lo entiendo. ¿Qué me pasó?» Natalia comenzó a llorar, llamándolo por su nombre una y otra vez. Marina, recuperando su compostura profesional de enfermera, se acercó y examinó a Pablo. Físicamente estaba bien, pulso normal, respiración normal, pupilas reactivas, pero no tenía sombra. Lorenzo dijo lo que todos estaban pensando. La mujer del pueblo dijo que su abuelo volvió sin sombra, dijo que algo lo había cambiado. Verónica retrocedió lentamente alejándose de Pablo. «¿Qué eres?», preguntó con voz temblorosa. Pablo levantó la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Soy yo, soy Pablo. No sé qué pasó, pero soy yo». Su voz sonaba desesperada, aterrada. Natalia lo abrazó a pesar del miedo, aferrándose a su hermano como si pudiera evitar que algo lo arrastrara de vuelta a donde fuera que había estado. Rodrigo intentó mantener la calma. «Necesitamos movernos. Necesitamos llegar al pueblo y encontrar ayuda». Pero entonces Ernesto, que había estado revisando sus fotos compulsivamente desde que salieron de la cueva, hizo otro descubrimiento. Había tomado una foto del grupo durante una de las pausas en el descenso, solo 30 minutos antes. La revisó. Contó. Su voz salió como un graznido. «Somos 14 en esta foto también». Todos se congelaron. Lentamente, muy lentamente, cada persona comenzó a mirar a las que tenían al lado. 12 habían subido, 14 estaban bajando. Pablo no tenía sombra. Eso significaba que había otra persona entre ellos que tampoco debería tener sombra. Rodrigo tomó control. «Todos párense en línea, ahora, sola nuestra espalda». Obedecieron, formándose en una fila bajo los últimos rayos del sol de la tarde. Miraron hacia el suelo frente a ellos. 12 sombras, 14 personas. Gabriel no tenía sombra. Estaba parado junto a Claudia, su rostro pálido, sus ojos vidriosos. Cuando todos se dieron cuenta, retrocedió con las manos levantadas. «Esperen», dijo. «Esperen, puedo explicar». Pero no había explicación, solo terror. Isabel gritó una pregunta que resonó en el silencio. «¿Cuándo? ¿Cuándo pasó?» Ernesto comenzó a revisar cada foto que había tomado, rastreando hacia atrás. La foto del encino grande la primera noche mostraba 12 sombras alrededor del fuego. 12 personas. Todo normal. La foto de la mañana siguiente antes de partir hacia San Bartolomé. 12 personas. 12 sombras. La foto en las ruinas, 14 personas. Había sucedido en San Bartolomé. Algo había sucedido durante ese día y esa noche en las ruinas. 2 de ellos habían sido reemplazados, poseídos, transformados. Nadie sabía cómo llamarlo. Pablo y Gabriel se miraron entre sí desde lados opuestos del grupo. Ambos lucían aterrados, confundidos, completamente humanos en todos los sentidos, excepto por esa ausencia imposible bajo sus pies. «No me siento diferente», dijo Gabriel.
Sigo siendo yo. Tengo todos mis recuerdos. Sé quién soy. Por favor, créanme. Pablo asintió violentamente. Yo también. Recuerdo todo, la subida, las noches, las conversaciones. Soy yo. Pero las miradas que recibían del resto del grupo estaban llenas de miedo y desconfianza. Lorenzo planteó la pregunta que nadie quería hacer. ¿Y si no son ustedes? ¿Y si son las cosas que estaban en esa foto, las que nos observaban, y los verdaderos Pablo y Gabriel están donde fuera que ustedes vinieron? Las implicaciones de esa pregunta eran demasiado horribles para contemplar. Natalia se aferró más fuerte a su hermano, negándose a aceptar esa posibilidad. Rodrigo tomó una decisión. Nos vamos. Todos. Ahora. Lo resolveremos cuando lleguemos al pueblo. Hay que avisar a las autoridades. Reanudaron el descenso, pero ahora había una distancia física entre Pablo y Gabriel y el resto del grupo. Caminaban atrás, juntos, observados constantemente. La atmósfera era de pesadilla. Cada persona revisaba compulsivamente su propia sombra, aterrados de descubrir que de alguna manera ellos también la habían perdido sin notarlo. El sol comenzó a ponerse, las sombras se alargaban y luego comenzaban a desvanecerse en el crepúsculo. Pronto sería de noche y no podrían verificar nada hasta el amanecer. Ese pensamiento aceleraba sus pasos. Necesitaban luz, necesitaban ver. Alcanzaron Santa Eulalia cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Las luces del pueblo brillaban como un faro de normalidad. Prácticamente corrieron las últimas cuadras hasta la plaza central. El pueblo estaba tranquilo. Solo algunas personas caminando, algunas tiendas todavía abiertas. Rocío, la dueña de la tienda, los vio llegar corriendo y salió a su encuentro. ¿Qué pasó?, preguntó alarmada al ver sus caras. Rodrigo intentó explicar, pero las palabras salían confusas, incoherentes. Finalmente dijo simplemente: necesitamos al sacerdote y a la policía y a alguien que entienda lo que pasa en esas montañas. Rocío palideció. Miró al grupo, contándolos. ¿Cuántos subieron?, preguntó. 12, respondió Marina. Rocío contó nuevamente. Hay 14 aquí. Su voz era apenas un susurro. Pasó otra vez, como mi abuelo. Pasó otra vez. La noticia se extendió por el pueblo como fuego. En 30 minutos, medio Santa Eulalia estaba en la plaza. Llegó el sacerdote, un hombre mayor llamado Padre Tomás. Llegó el único oficial de policía del pueblo, un hombre llamado Méndez, que lucía completamente fuera de su profundidad. Llegó el anciano que les había advertido, y cuando vio a Pablo y Gabriel separados del grupo, negó lentamente con la cabeza. «Los que vuelven sin sombra», dijo con voz llena de antigua tristeza, «ya no son de aquí, son de allá, del otro lado de las montañas, donde las cosas no siguen nuestras reglas». El padre Tomás se acercó a Pablo y Gabriel. Les hizo preguntas. Los observó cuidadosamente. Finalmente se volteó hacia el grupo. «Estos hombres no están poseídos», dijo. «No hay maldad en ellos que yo pueda sentir. Pero algo los tocó, algo los cambió. Las montañas tienen puertas que no deberían abrirse, y ustedes las cruzaron sin saber». El oficial Méndez, intentando manejar la situación con algún tipo de procedimiento oficial, llevó a todo el grupo a la pequeña estación de policía. Tomó declaraciones individuales, fotografió las sombras o la falta de ellas, llamó a sus superiores en la ciudad más cercana, pero nadie sabía qué hacer. ¿Cómo se reporta oficialmente que 2 personas volvieron sin sus sombras? ¿Cómo se documenta algo que desafía toda ley física conocida? Esa noche, ninguno del grupo pudo dormir. Se quedaron juntos en el hostal, apiñados en la sala común, bebiendo café y esperando que la luz del día revelara que todo había sido una pesadilla colectiva inducida por el agotamiento y el miedo.
Pero cuando el sol salió el lunes por la mañana y revisaron nuevamente, la verdad permanecía. Pablo y Gabriel no proyectaban sombras. Fue Claudia quien encontró el teléfono. Estaba revisando su mochila, buscando su libreta, cuando sintió algo duro en un bolsillo exterior que no recordaba haber llenado. Lo sacó. Era un teléfono celular viejo, de esos modelos básicos de hace 10 años. No era de nadie del grupo. Estaba apagado. Con manos temblorosas intentó encenderlo. Tenía batería suficiente. La pantalla se iluminó. No tenía contraseña. Abrió la galería de fotos. Había solo 3 archivos. La primera foto mostraba a un grupo de excursionistas, no ellos, sino otras personas, tal vez de hace años a juzgar por la ropa y la calidad de la imagen. Eran 14 personas, 12 con sombras claramente visibles, 2 sin ellas. La segunda foto era una imagen de un diario, una página escrita a mano con letra apresurada. Claudia amplió para leer. Algo nos siguió desde San Bartolomé. 2 de nosotros ya no son los mismos, no tienen sombras. Dicen que se sienten normales, pero yo los he visto. Los he visto cuando creen que nadie mira. Sus ojos están vacíos. Nos llevan de vuelta. Las montañas quieren que regresemos. La tercera foto era la más perturbadora. Era una imagen del bosque de noche, tomada con flash. En el centro, ese árbol gigante, el encino grande, y alrededor de él, en círculo, había figuras, decenas de ellas. Algunas lucían humanas, otras no tanto. Todas miraban hacia la cámara, todas sin rostros claramente definidos. Y en el suelo, iluminado por el flash, se podía ver algo imposible. Sombras sin cuerpos, docenas de sombras humanas proyectadas sobre el suelo, pero ninguna figura física que las produjera. Solo las sombras, moviéndose ligeramente como si respiraran. Claudia dejó caer el teléfono. Marina lo recogió y vio las imágenes. Una por una, todos las vieron. El horror en la habitación era palpable. El anciano, que había venido al hostal para verlos, miró el teléfono y asintió como si confirmara algo que había sabido siempre. Las sombras se quedan, explicó. Cuando toman a alguien, dejan el cuerpo pero se llevan la sombra. La sombra es lo real. El cuerpo es solo el recipiente. Por eso mi abuelo volvió sin sombra. Por eso nunca volvió a soñar. Los sueños viven en las sombras. Cuando pierdes tu sombra, pierdes tu conexión con el otro lado, con lo que sea que hagamos cuando dormimos, donde sea que vayamos. Pablo y Gabriel escuchaban todo esto con expresiones de creciente desesperación. «¿Entonces qué somos?», preguntó Pablo. «¿Somos nosotros o somos otra cosa usando nuestros cuerpos?». El anciano no tenía respuesta. Nadie la tenía. El padre Tomás sugirió que tal vez con tiempo, con oración, las sombras regresarían. Pero sonaba poco convincente. Natalia no soltaba la mano de su hermano. «No me importa», dijo con ferocidad. «Sombra o no, es mi hermano. Nos vamos a casa juntos». El resto del grupo no estaba tan seguro. Había miedo en sus ojos cuando miraban a Pablo y Gabriel. ¿Y si el anciano tenía razón? ¿Y si algo los estaba usando? ¿Y si en cualquier momento dejaban de pretender y se convertían en lo que realmente eran? Durante todo el día, mientras esperaban que el oficial Méndez completara su inútil papeleo, mientras esperaban que llegaran periodistas de la ciudad tras enterarse de la historia imposible, el grupo se dividió naturalmente en 2. Los 10 que tenían sombras y los 2 que no. Por la tarde, varios reporteros llegaron con cámaras y grabadoras. Querían la historia completa. Entrevistas individuales, fotografías de las sombras ausentes. Daniel y Sofía habían publicado algo en sus redes sociales y la historia se había vuelto viral. «Excursionistas regresan sin sombras de montañas malditas», era el titular. Había escepticismo, por supuesto. Muchos decían que era un truco, efectos digitales, una campaña publicitaria elaborada.
Pero los que venían en persona, los que veían con sus propios ojos a Pablo y Gabriel, parados bajo el sol directo, sin proyectar la más mínima sombra, no podían negar lo que veían. Los doctores que llegaron de la ciudad no encontraron nada médicamente anormal. Exámenes de sangre normales, signos vitales normales. Físicamente eran humanos perfectamente saludables, excepto por ese detalle imposible. Algunos científicos sugirieron investigación, estudios. Pablo y Gabriel se negaron. Solo querían irse a casa. Solo querían volver a algún tipo de normalidad. El martes por la mañana, el grupo finalmente se separó. Cada uno volvería a su ciudad, a su vida, llevando consigo esta experiencia que ninguno entendía completamente. Se despidieron en la plaza, abrazos incómodos, promesas de mantenerse en contacto que todos sabían que probablemente no se cumplirían. ¿Cómo podían seguir siendo amigos después de esto? ¿Cómo podían mirarse sin recordar el terror? Pablo y Natalia tomaron un autobús juntos de vuelta a su ciudad. Gabriel se fue solo en su auto, rechazando las ofertas de compañía. Los demás se dispersaron en grupos pequeños. Antes de irse, Claudia le dio el teléfono que había encontrado al padre Tomás. «Tal vez pueda ayudarlo a entender», le dijo. El sacerdote lo tomó con expresión grave. «Algunos misterios», dijo, «no están destinados a ser entendidos, solo sobrevividos». Y así terminó el viaje que había comenzado con tanta emoción y camaradería. 12 personas habían subido a las montañas de Tamaulipas buscando aventura. 14 regresaron, pero solo 12 proyectaban sombras bajo el sol. En los meses siguientes, algunos del grupo intentaron retomar sus vidas normales, pero todos estaban cambiados. Isabel dejó su trabajo de abogada y se mudó a un pueblo junto al mar, buscando espacios abiertos sin montañas. Marina desarrolló insomnio severo, aterrada de lo que podría soñar. Ernesto borró todas las fotos del viaje, excepto una, la del grupo en Santa Eulalia con las 14 figuras. La guardó como recordatorio de que el mundo era más extraño de lo que jamás había imaginado. Daniel y Sofía borraron su canal de YouTube y desaparecieron de las redes sociales. Algunos misterios no estaban destinados a ser entretenimiento. En cuanto a Pablo y Gabriel, sus vidas se volvieron experimentos de adaptación a la imposibilidad. Pablo aprendió a evitar espejos y superficies reflectantes, donde la ausencia de su sombra se volvía demasiado obvia. Gabriel se mudó a una ciudad del norte, donde el clima nublado significaba que las sombras eran raras de todos modos. Ambos reportaron lo mismo. No podían soñar. Cerraban los ojos, perdían conciencia durante el sueño, pero no había imágenes, no había narrativas oníricas. Solo vacío negro hasta que despertaban. Como si esa parte de ellos, la parte que viajaba a otros lugares mientras el cuerpo descansaba, se hubiera quedado en algún lugar de aquellas montañas. El teléfono que Claudia encontró fue estudiado por el padre Tomás durante semanas. Descubrió que el último registro de actividad del dispositivo era de 7 años antes, exactamente. El grupo en las fotos había desaparecido en 2012 durante una excursión a la misma zona. 2 de ellos regresaron sin sombras. Los otros 10 juraron nunca hablar de lo que vieron, pero uno de ellos, años después, dejó ese teléfono en algún lugar de las montañas. Un testimonio, una advertencia, un patrón que se repetía cada 7 años, como el anciano había dicho. Y si el patrón continuaba, en 2026 otro grupo subiría a esas montañas. Tal vez ya estaban planeando su viaje, uniéndose en algún foro de internet, emocionados por explorar un lugar remoto y misterioso. Sin saber que en San Bartolomé, donde las paredes de piedra guardan secretos de siglos, algo espera, algo que necesita sombras, algo que ha aprendido a usar nuestros cuerpos mientras guarda lo que realmente somos en algún otro lugar,
un lugar sin luz donde las sombras viven eternas. La última entrada del diario en el teléfono, la que Claudia no compartió con nadie más, decía: si encuentras esto, no subas. Pero si ya lo hiciste, si ya dormiste bajo el encino grande, si ya caminaste por San Bartolomé, entonces revisa tu sombra. Revísala cada día, porque cuando se vaya, cuando te despiertes una mañana y el sol esté brillando y no haya nada bajo tus pies, sabrás que ya no estás del todo aquí. Parte de ti se quedó. Y la pregunta que te perseguirá es: ¿qué parte quedó y qué parte regresó? En Santa Eulalia, el padre Tomás agregó el teléfono a una caja que guardaba en el sótano de la iglesia. Dentro había otros objetos: diarios, cartas, fotografías, todos de grupos anteriores que habían subido a esas montañas. Evidencia de un patrón que se extendía no 7, no 14, sino décadas atrás. Tal vez siglos. Cerró la caja y rezó, sabiendo que en 7 años la abriría nuevamente para agregar nuevos testimonios. ¿Y tú, que escuchas esta historia, crees que fue real? ¿Crees que 2 personas pueden regresar sin sus sombras? ¿O piensas que es solo una leyenda, una historia bien contada para asustar? Tal vez tengas razón en dudar, pero si alguna vez visitas Tamaulipas, si las montañas de la Sierra de San Carlos te llaman con promesas de aventura, recuerda esta historia. Recuerda revisar tu sombra, porque algunos lugares no dejan ir a las personas completas. Algunas montañas guardan secretos que son hambrientos, y algunas sombras, una vez perdidas, nunca regresan. Si esta historia te inquietó tanto como a nosotros investigarla, suscríbete a Ecos del Silencio, porque los misterios más oscuros no siempre tienen explicación, pero siempre tienen testigos. Y nosotros seguiremos contando sus historias. Hasta el próximo eco.